ahorita me voy con el llamado. Llámeme. Bueno, pues estamos. Bueno, sí señor, ya los esperamos. Ahora sí. Perdón, por favor. ¿Sabes cómo quedó la casita después de como nueva, vea? Nueva. Como nueva. Nueva. Lucho. Y atrás estoy tomando al señor de atrás que es dueño. Espera un momentito, yo le voy a poner el micrófono. No, pues pongamos el de una vez. Pongámoselo de una vez. Pongámoselo de una vez. Ahí del salón. Don Roberto. Feliz de poder que la familia nuevamente reciba la casa nueva, amoblada. Bájalo, Luchito, por favor. Pues la vida debe continuar, pero tenemos que ser solidarios. La generosidad no se puede perder de los seres humanos. ¿Qué va a pasar con los tres, con el coche y los niños? No, yo para que aquí a la casa y vamos a ver cómo más le podemos ayudar. Roberto, la Se entrega. satisfacción de esta propuesta social que usted está haciendo para Cali, otro acto más que crece usted humanamente y electoral y política y socialmente. Creo que la familia Mejía Regifo hoy tiene un gran día después de esa tragedia que sufrió el 26 de diciembre, que se les quemó la casita y que perdieron todo, que la señora creemos de que va a salir del hospital, todavía está hospitalizada, pero oramos para que vuelva nuevamente a compartir la casita que hoy le podemos entregar, que está nueva y amoblada. Entonces poder contribuir con el ser humano, poder que la gente vuelva a sonreír después de esta catástrofe, creemos de que es lo mejor que podemos hacer por las personas de esta ciudad. Invitaciones que le hace a los ricos de Cali. Los ricos de Cali tienen que entender que para poder vivir en paz hay que compartir, hay que ayudar, hay que ser generosos, ayudar a la gente que menos tiene. Roberto Ortiz invita a la gente precisamente porque la escucha. Sí, invitamos a la gente que, por favor, existen muchas familias en la ciudad de Cali que hoy en día les tocó a la familia Mejía Regifo. Creemos de que hay mucha gente que aguanta hambre, que aguanta tragedia, que está en discapacidad, que cualquier ser humano le puede ayudar. Para eso estamos, quienes en la vida hoy en día nos va bien, hacer que a otras personas les vaya bien. Listo, vamos. ¡Viva Roberto! ¡Viva! Es un mensaje para la sociedad de que unidos podemos lograr muchos cambios en esta ciudad. Para usted, señor, que es la persona beneficiada, ¿qué significado tiene eso? Tiene un significado tan grande que no tiene precio. Un corazón tan grande y humano como el de don Roberto no se encuentra en cualquier lado. Para eso hay que tener corazón y ser humilde en la vida. Y se ve que don Roberto sabe qué es eso. Por eso lucha. No todo el mundo está dispuesto a hacer lo que él hizo. Por eso no tengo ni agradecimientos para él. Y creo que la gente que crea que realmente necesitamos ser tan valiosos como es hora de pensar en don Roberto Ortiz. Aquí está la muestra y la evidencia y un gran corazón. No solo esto, yo le digo que él ha hecho muchas obras en todos lados sin conocer a la gente. A él no le importa el dinero, le importa el ser humano, le importan las personas. Para él le importa la humildad. Eso es lo más importante. Dinero no vale. Vale un corazón tan grande y generoso como el de él. De mi parte, bendiciones nomás tengo para él. Y de mi parte estaré disponible cuando él me necesite para lo que sea. Porque realmente soy muy agradecido. Muy agradecido. Don Roberto, una muestra más de lo que se puede hacer sin necesidad de ser ordenador del gasto. Mire, en la vida cuando nos va bien tenemos que contribuir a que las personas les vaya bien. Cuando hay tragedias tenemos que llegar prontamente. Cuando ocurrió esto, tal vez el Señor no lo sabía, veníamos trabajando silenciosamente para darle la sorpresa. La demora fue mientras se arreglaba la casita, mientras se amoblaba, pero aquí estamos hoy. Y es decirle a la sociedad, unidos podemos cambiar esta ciudad, unimos podemos transformar, quitar la Cali violenta que tenemos hoy en día, la Cali desigual, volverla a la ciudad que todos queremos. Vamos. Don Roberto, un mensaje. ¡Viva Roberto Ortiz! ¡Cultura!
Esta es la política que deben practicar todos los hombres que están hoy en la vía pública, la política social. Vamos a la inauguración. Pues sigan, Hágale usted. Ay, qué bendición. Así se hacen las cosas en Cali, con amor y con servicio a la comunidad. El que no habla, el que no lee. Dios, siga pues, deje de amagar tanto. Vea, hágale pues. No. Bravo, bravo. Estamos ya listos a entrar al número 121-12. Que los periodistas que venimos del periódico El Cubo, y entonces, pero no, sí, la prensa es para manejar